Buenos días, profesor. Buenos días, Pablo. Buenos días, hijo. Disculpa. Buenos días, hijo. Esperemos unos 2 minutos para que no se nos desmaye, hijo. Buenos días, chicos. Buenos días, buenos días. Bien, chicos, comenzamos entonces la clase de hoy. Comparto pantalla. Hoy día de hoy nos toca ver el tema de la organización virreinal. Ajá, ya. La organización cultural del virreinato. Vamos ya a la parte cultural. Ahora sí, ya no es social ni económica, y lo hemos visto. Es la parte de la organización cultural. Ok, vamos a ver acá. Veamos. Dice, buenos días Carla, Rodrigo, Paulo y Yarrington. Buenos días, chicos. Ya, cualquier cosa, chicos, que ustedes vean algo en el grupo, ahorita que estamos en clase,
Me avisan por interno, ¿ya? Así de frente, me dicen, profesor, hay alguien por ahí que no es del aula. Ustedes ya se conocen ya. Se dan cuenta, ustedes me avisan. Chicos, por favor. Sigamos, comenzamos, chicos. El 16 de noviembre del año 1932, el último Inca fue capturado y con él el fin del aparato político y económico de todo un imperio. Sin embargo, no fue la conquista total del mundo andino. Aún había un campo donde se debía mantener la lucha en todos estos dos mundos. Nos referimos en el mundo ideológico y simbólico. A los indígenas se les impuso los impuestos, la mitad colonial, pero no se les puede doblegar tan fácilmente en sus creencias. El arte fue un instrumento importante para difundir los nuevos patrones de la cultura europea. Arte, instrumento de conquista. Al llegar los españoles se imponieron un sistema político y económico, pero también buscaron imponer un sistema de creencias. Al ser una sociedad ágrafa, los predicadores debían recurrir a otros medios para enseñar la religión cristiana y es por eso que el arte, durante los primeros años virreinales, fue exclusividad de los religiosos y su uso tuvo un fin práctico, la evangelización. En el proceso de evangelización, los catecismos no fueron suficientes. Debió complementarse con las expresiones artísticas como las imágenes. Por ello, el arte transmitió las ideas que se quisieron inculcar. Las muestras artísticas que se han mantenido hasta el día de hoy tienen un gran contenido religioso y moralizante. Hoy decimos que el arte es una expresión del alma, del artista, por lo tanto, es libre. Pero en el periodo colonial, al tener un objetivo político, era el de someter a la población y el arte no podía ser libre, fue rigurosamente supervisado por el nuevo Estado. Manifestaciones culturales. Manifestaciones culturales. A. Literatura colonial. Entre 1584 y 1610 se imprimieron en el Virreinato del Perú los primeros libros que fueron catecismos cristianos, redactados en español. Quechua y Aymara. Los autores fueron los sacerdotes doctrineros. Destaca Antonio Ricardo y escribió la doctrina cristiana y el catecismo para la instrucción de los indios en el año 1584. Y este último fue el primer catecismo publicado en castellano, quechua y aymara. Antonio de la Calancha, cura agustino, escribió en 1638 la coronina moralizadora del Orden de San Agustín en el Perú. Meléndez, Domínico, Tesoros verdaderos de Indias, publicado en Roma en 1681. ¿No? Obras que ocurrieron en el siglo XVI. El padre José Acosta publicó en 1509 su obra más conocida, Historia Natural y Moral de las Indias. Obra del siglo XVII. Diego de Ojeda, poeta sevillano de orden como sacerdote en Lima, escribió La Cristiada. El autor demoró 8 años en terminar la obra. Fue concluida en 1609 y publicada en 1611 en Sevilla. Es el primer poema épico, místico, escrito en América y el padre Diego de Ojeda se inspiró en la pasión y muerte de Cristo. Uno de sus pasajes más notables dice: yo pequé, mi Señor, y tú padeces, y yo les deleito, los delitos hago y tú los pagas. Amarilis es el seudónimo de una poetisa, aunque se dice que en realidad era un varón, y no se puede afirmar ya que no se sabe con certeza su verdadero nombre, pero lo que sí es claro que nos ha dejado su obra, que es un poema dedicado a Lope de Vega, Epístola de Belardo, que fue publicada en la Filomena, obra de la Lope de Vega. Juan de Valle y Talleres, conocido como el poeta de Rivera, que fue un poeta y dramaturgo nacido en España y que luego se sentara en el virreinato. Fue autor de la obra El diente del Parnaso, 1689, poesía satírica y costumbrista, donde se mofa de los médicos más famosos de Lima por sus sátiras que se le llamaba El Quevedo peruano y El azote de los médicos. Juan de Espinosa Medrano, cuyo área fue el lunarejo, siguió el modelo literario de Luis
Góngora, autor español, a los 23 años escribió Apologética de Don Luis de Góngora. Este escrito fue respuesta desde el virreinato de la crítica que se le hizo al estilo Góngora. Gómez Suárez de Figueroa, más conocido como Inca Garcilaso de la Vega, fue un mestizo que escribía una de las más importantes obras literarias de la época colonial en América y que sirve también como una fuente de información sobre los antiguos peruanos, comentarios reales de los incas, expuso la historia cultural y costumbre de los incas y de otros pueblos del antiguo Perú. ¿Qué propuso el autor al escribir los comentarios? Sergio Luis Alberto Sánchez, en primer lugar, vaciar sus melancolías y nostalgia, y en el segundo motivo, reivindicar a sus ancestros incas, señalando sus progresos logrados. Obra del siglo XVIII, Pero de Peralta, Barnuevo y Benavides. Nació en Lima y fue un importante criollo. Sus obras abarcó diversos campos del saber. Fue matemático, astrónomo, jurista, historiador, filósofo y poeta. Entre sus obras más importantes tenemos Lima, fundada en 1732, y el siglo del Parnaso, en 1628. Alonso Carlos de Bandera, con el seudónimo de Concolorcobo, escribió Lazarillo de ciegos caminantes y se refiere a un viaje que hizo por tierra de Buenos Aires a Lima, siendo visitador de aduana, y en esta obra describe con humor la costumbre de los pueblos. Música. La producción musical colonial tuvo elementos europeos, andinos y afroamericanos. La música andina persistió e incorporó instrumentos europeos, baliones, guitarras, castañuelas y panderetas, así como algunas modalidades de composición. La música también fue divulgada entre la población andina como medio de catequesis por los sacerdotes. Orfebrería. La abundancia de la plata permitió el desarrollo de la orfebrería en el virreinato peruano. Los plateros fueron cotizados en los estratos sociales altos. La escuela sevillana influyó en el arte orfebrero. Principalmente se trabajaron objetos con motivos religiosos. Un ejemplo claro fueron los custodios. Los obreros coloniales utilizaron las técnicas de repujado, cincelo, tresado y grabado. Una técnica que domina muy bien los plateros de Huamanga y fue el de la filigrana. También el uso de la platería permitió la distinción de estatus social. En la casa de los hombres ricos se podían encontrar objetos domésticos que estaban hechos de oro y plata, cubiertos, platos, candelabros y ceniceros. Se le considera como el primer mestizo, biólogo y espiritual de América, o en otras palabras, el primer mestizo racial y cultural de América, con su obra Comentarios Reales de los Incas, y fue gran aporte en el conocimiento de la historia peruana. ¿Ya? Y acá una línea de tiempo referente a la historia natural y moral de los indios en el año 1509, en el año 1611, la Cristiada, Diente del Parnaso, 1669, y en 1142, la rebelión de Juan Santos Atahualpa, que fue familia directa de Atahualpa. ¿Ya? Bien. Algo que también quiero agregar, mire, para que se den cuenta un poco también que a veces nosotros los docentes vamos aprendiendo cosas nuevas. Igual y obviamente somos seres humanos, no somos perfectos. Yo recién ahorita me estoy sabiendo que el nombre real de Inca Garcilaso de la Vega fue José Suárez de Figueroa. Recién ahorita me estoy dando cuenta. Por eso siempre cuando a mí me hablaban de él, yo decía, ¿quién es ese señor? Ahora ya sé que Gómez Suárez de Figueroa, su nombre real fue Inca Garcilaso de la Vega. ¿Se dan cuenta? Es cosa que yo no sabía. Son cosas que uno va aprendiendo en el transcurso del camino, del tiempo, ¿no? Bien, chicos. Entonces, estamos viendo ahí cómo, así como también hubo la parte cultural, la parte social y económica, que fueron sus buenos y sus malos, como todo hecho histórico que ocurre en un determinado país, en el caso de nosotros, como virreinato de los españoles, también hubo la parte de la noción cultural en la cual también tuvo cierta influencia española, europea, ¿no? Y africana también, porque también recordemos que muchos de los esclavos negros que llegaron al Perú fueron de África y también ellos aportaron. Una de las costumbres que ya hace poco acaba de pasar y que fue en el mes de octubre fue el Señor de los Milagros. Hubo una costumbre, obviamente por esclavos,
que ellos venían ya con ese fervor, ¿no? Entonces, ¿qué ha quedado hasta nuestros días? Miren qué año estamos en 2024, entrando en 2025 y continuamos todavía con este fervor. Y lo más interesante es que ha llegado a rebasar fronteras, ¿no? Vemos procesiones en Nueva York, en San Francisco, procesión en Chile, en Santiago, en Argentina, en otros países en la que vienen gente de otros países y han llevado esa costumbre a esos territorios. Entonces, es parte de nuestra cultura, como también algo, sí, así como hay esta parte buena, también hay otra parte, hay parte triste, ¿no? Triste para nosotros porque si tú te das cuenta, mira la cantidad de escritores que tenemos y que han dejado huella en nuestra historia cultural, ¿no? Desde el virreinato hasta nuestros días. No, y hoy día tenemos a un premio Nobel como Mario Vargas Llosa. Nuestro país, lamentablemente, en lectura, somos cero en escritura, somos bien por en leer, esa es la verdad. Aparte que los libros son muy caros, es otro punto que también nos favorece. Lamentablemente, tú compras un libro y es carísimo el libro, no, se pasa más de los 200 soles, ¿no? Y a veces no es alcanzable, ¿no? Por eso a veces la necesidad de recurrir muchas cosas al Internet, pero a veces el Internet no es tan confiable porque también te dan casos que no son ciertos y eso se necesita una persona que sepa diferenciar la información errónea y la información que sí es exacta, ¿no? Que es la verdadera, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar porque a veces el Internet nos engaña, ¿no? Entonces, antes que ingrese que llegue la computadora, ya hace tiempo estoy hablando, eh, y claro ejemplo, solamente acá, en el otro lado del mundo, Corea, Japón, países que tú a veces tú dirás, pero ¿qué tiene que ver ellos con nosotros? Sí tiene que ver ellos con nosotros. ¿Sabes cuál es la diferencia? De que si tú le preguntas a un coreano, a un japonés, a un chino, a ellos, ¿quién fue Mario Vargas Llosa? ¿Quién fue Inca Garcilaso Levy? ¿Quién fue César Vallejo? No, ellos sí te lo van a decir porque ellos han leído obras peruanas, ellos saben, por eso la inquietud de cuando vienen acá al país conocer más, porque ellos se empaparon de la información. Y lo que a veces nosotros, a veces como turistas no lo hacemos. Ah, nos vamos de viaje porque nos vamos, pues no, no vamos a tal sitio porque nos vamos, pero no averiguamos algo más de ellos. Por eso ellos cuando vienen, ellos saben más que nosotros. Y es la verdad, porque ellos saben ellos más que nosotros, lo que nosotros lamentablemente no lo sabemos, ignoramos, ¿no? Hasta ellos aprenden el español más rápido que nosotros, lo saben pronunciar. ¿Por qué? Porque es el mismo interés que ellos tienen de aprender. Por eso crecen muy rápido ellos. Es un país recontra desarrollado. Tienen un avance tecnológico increíble, pero que lo saben utilizar para bien. Entonces, esos puntos, lamentablemente, nosotros no lo tenemos, ¿no? O sí lo tenemos, pero no lo sabemos explotar. Esa es la verdad. Entonces, muchos de los escritores que nosotros hoy día conocemos y sabemos, ellos ayer ya lo saben, sí. Ellos al escuchar, por ejemplo, de César Vallejo ya te dirán las obras. Ellos, de repente, ya muchos de ellos saben un poco de la historia inca, de la historia virreinal del Perú, y ya saben cómo es la literatura, porque ellos su avance de educación es tan fuerte de que ellos no solamente se dedican a saber de ellos mismos, sino también se dedican a saber más de otros países. Y más aún cuando estén interesados, y más aún cuando es algo místico, misterioso, más aún quieren saber más de ello. Nosotros somos un país místico, un país de misterio. Entonces, cuando ellos vienen acá, antes de venir acá, se empapan más información de nosotros, ¿no? Entonces es importante saber todo lo que es la cultura. Hemos visto las obras importantes que han habido, la música, cómo la música ha sido una combinación de nuestra música de ese tiempo a juntar con instrumentos europeos, ¿no? Guitarra, castañuelas, panderetas, ¿no? Y que no solamente han acompañado a la música, obviamente, como parte de diversión, sino también como parte religiosa, una forma de catequizar
a la gente y llevarlos al cristianismo, ¿no? Al catolicismo, como se dice, ¿no? La orfebrería, recordemos que Perú obviamente es uno de los países que tiene gran cantidad de minerales por las minas que hay. Lo supo aprovechar en esa época los virreinatos, ¿no? Entonces, puntos y detalles que tenemos que saber. Y uno de los puntos que también vamos a encontrar, por ejemplo, si tú te vas a la casa de uno de esos de personas ancianas, pero ya estoy hablando, te puede decir, de casas antiguas, vas a encontrar de repente sus cubiertas que son de oro. Yo recuerdo, por ejemplo, de hace tiempo, mis abuelos de pan descanses tenían esos tipos de cubiertos, ¿no? Tuve de plata, candelabros antiguos, ¿no? Que ya no hay, ¿no? Entonces, cosas que nosotros tenemos que saber y recordar porque son puntos y detalles muy importantes. Bien, chicos, ahora lo que vas a hacer, porque recuerda que es una nota de participación, es de la número 1 hasta la número 10. Terminado ello, le tomas una captura y me la envías a mi WhatsApp. Ya, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Ya, los que no tienen mi número, voy a escribir mi número en la pantalla, en el chat, perdón. Me lo estoy enviando, me lo envías ahí para yo poderlo revisar. Recuerda que toda participación que estás haciendo acá en clase, como la actividad de ahora, va a ser nota que va a llevar a registro. Chicos, comiencen a trabajar, le doy exactamente 10 minutos. Si se va el link, ingresan al nuevo link que le voy a dar para ver un video referente al tema del día de hoy. Avancemos.
Ok, Yarrington, llegó tu documento. Carla, me llegó tu trabajo, Carla.
Se acaba el link, ingresan al otro que he mandado. Chicos, por favor. Vamos a ver cómo vamos, a ver cómo vamos. Ya dirá, si llegó tu trabajo, ya dirá. Lo siguiente, por favor, falta el de Yasmín, falta de Paulo, de Rodrigo también. Soy, también falta tu trabajo, hija. Vale, chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hoy? Soy Paulo. Envíame el WhatsApp para enviarme. Se acaba el tiempo, ingresan al nuevo link que voy a acá enviarle, chicos, por favor, para poder ver un video y ahí ya estamos terminando. Y ahí dan unas indicaciones importantes. Pablo, ¿tú tienes mi número de teléfono, hijo, para que me lo envíes ahí? ¿O no lo tienes? Pablo, envíamelo, Pablo, a mi número. A este número que le he enviado, ahí está ese número, ahí está, ahí te lo enviaron. A ese número envíamelo, hijo. El resto, por favor, Rodrigo, por favor, tu trabajo. Soy Adriana, tu trabajo. Yasmín Cárdenas, igualmente.
Bueno, chicos, vamos a ver un video referente al tema que hoy acabamos de ver. Ya, atentos, por favor. Luego, pasado eso, yo les voy a dar unas indicaciones, ¿ya, chicos? Ya, comenzamos, chicos, a clase. Va. Arte colonial en el Perú. A ver, ¿qué debemos comprender? ¿Qué debemos de resaltar? ¿Se escucha, chicos? ¿Se confirman? ¿Se escucha, chicos, el video? Chicos. Ok, vamos, comenzamos. ¿Cómo fue utilizado el la? Debemos comprender. ¿Qué debemos de resaltar? ¿Cómo fue utilizado el arte en el virreinato? Muchos pensarán que el arte tenía como fin distraer, llamar la atención de la población, pero no fue así. El arte en el virreinato tuvo como objetivo introducirse en el subconsciente del poblador indígena, que todavía seguía creyendo en sus dioses, en sus ídolos. Por lo tanto, la religión católica, la idea de religión representando a Jesús y a los santos, tenía que quedarse en el subconsciente del poblador indígena. ¿Por qué? Recordemos, cuando los católicos, cuando las primeras órdenes religiosas llegaron al Perú, los dominicos, jesuitas, etc., tuvieron que hacer la famosa evangelización, tuvieron que hacer catecismo. ¿Para qué? Para que la población indígena crea en, estos Dios, en el Dios católico. Pero el español veía que no era suficiente solo evangelizar, veía que tenía que hacer otra cosa más para que la idea de Dios, de santo, se quede grabado en la mente de la población indígena. Así que los españoles van a utilizar el arte como medio por el cual el indígena se le va a quedar en el subconsciente, ya sean las pinturas, ya sean las obras literarias, ya sean los instrumentos musicales. El arte virreinal sirvió para adoctrinar a la población indígena, hacer que dejen sus dioses y crean el Dios de los católicos. Muy bien. La parte literaria, que fue la primera, la literatura en la colonia. La literatura que se va a aplicar en el virreinato del Perú y en los virreinatos en América van a ser de tres periodos, ¿ok? Tres periodos en la historia de España. Periodo clásico, barroco y neoclásico. El periodo originario, o la literatura originaria que va a llegar aquí al Perú, la primera influencia va a ser el periodo clásico. La literatura en los siglos XVI y XVII. ¿Qué ocurría en España, en Europa? Se estaba dando el Renacimiento. Específicamente en España se daba el Renacimiento español. El Renacimiento no solo es literatura, el Renacimiento abarca todo, escultura, arquitectura, etc. Así que este Renacimiento español, que fue la primera inspiración que llega aquí al Perú, se va a basar en personajes ya sea autóctonos o personajes extranjeros. Por ejemplo, Garcilaso de la Vega, que era un mestizo, Fray Luis de León, que era un español, ¿ya? Van a ser los primeros literatos que van a aplicar el Renacimiento español, se van a influenciar por el Renacimiento español para poder crear sus obras literarias. Ese es el primer periodo clásico. Ya para la segunda mitad del siglo XVII entramos en otro periodo, el periodo barroco. El barroco. En este periodo barroco
tenemos aquí dos autores, Luis de Góngora y Argote y Francisco Quevedo. Estos personajes conocidos en la historia universal, en la historia literaria, en la literatura universal, van a influenciar con su estilo en todos los virreinatos, en especial el Perú. Ya para el siglo XVIII entramos en otro periodo, influencia de otro periodo, el periodo neoclásico. En este periodo neoclásico ya dejamos el Renacimiento, ¿okay?, que se daba en Europa, para entrar a un nuevo periodo, un periodo ahora más crítico. El Renacimiento español no era crítico. El Renacimiento español y el Renacimiento en general, el italiano y en general en Europa, es un renacimiento no crítico, es un renacimiento simplemente en el cual se busca manifestar y meter a la religión, ya sea en la literatura, en la escultura, en la arquitectura, etc. Mientras que cuando hablamos de la Ilustración, que es un movimiento político, social, cultural también, hablamos de un cambio radical, porque en la Ilustración ya se habla de la crítica, de rechazo hacia las monarquías absolutistas. Ese tipo de pensamiento llegó al Perú y fue muy bueno, porque la base de la independencia del Perú fue la Ilustración francesa. Así como llega la Ilustración al Perú, al virreinato del Perú, también llega el enciclopedismo. ¿Qué es el enciclopedismo? Es un libro en el cual se concentran muchos conocimientos. Y no solo es eso, también en este libro hay como mensajes indirectos sobre libertad, sobre lucha. Así que estas ideas de la Ilustración van a ayudar mucho para que aparezcan los próceres, los precursores y los próceres de la independencia. La literatura en la colonia, en el virreinato del Perú, tuvo tres grandes periodos: el clásico, el barroco y el neoclásico, cada uno con sus propias características. Muy bien, aquí tenemos los principales escritores, del cual se va a conocer sus obras, y cada obra tiene un mensaje. Por ejemplo, en el periodo clásico tenemos tres grandes escritores: Alonso de Ercilla. Alonso de Ercilla, a ver, es madrileño, es español. Su obra más resaltante es La Araucana. A ver, recordemos, Araucana viene de araucanos. ¿Y quiénes son los araucanos? Los araucanos, es un pueblo que vive en Chile. Es una obra literaria que habla acerca de la lucha entre los mapuches y los españoles. ¿Por qué? Por conquistar Chile. Los mapuches son chilenos, es un pueblo chileno, así como si dijéramos los incas, como si dijéramos los huancas. Es un pueblo chileno, los mapuches. Y los españoles buscaban apoderarse de Chile, ya que habían escuchado de rumores de las riquezas que había en Chile. Entonces esta obra, La Araucana, trata del enfrentamiento entre mapuches y españoles. Tenemos a otro escritor, ¿ok?, llamado Fray Diego de Ojeda, que escribió su obra más conocida, La Cristiada. Esta obra literaria, La Cristiada, tiene un fondo religioso, ¿ok? Esta obra tiene algo peculiar, porque no describe en sí una guerra, sino que habla acerca de la muerte y la pasión de Cristo. Son 12 cantos que habla de la muerte, de la pasión y finalmente la muerte de Jesús. Otro escritor clásico es Amarilis, ¿ok?, que era una mujer. Esta mujer llamada Amarilis escribe Epístola a Abelardo. Esta Epístola a Abelardo comprende 334 versos, ¿ok? Y esta Epístola a Abelardo se incluye en la obra de otro escritor, Lope de Vega, español.
Dejamos el periodo clásico y vamos al periodo barroco. En el periodo barroco, que es la mitad del siglo XVII, tenemos a Juan Espinosa Medrano. ¿Okay? Escribió varias obras, por ejemplo, El Lunarejo, El Doctor Sublime, El Demóstenes peruano, etc. Pero su obra más resaltante es Apologético Favor de Don Luis de Góngora y Argor. ¿De qué trata esta obra? Es una especie de crítica, ¿ok?, a Góngora. ¿Okay? Es una especie de crítica a Góngora. ¿Quién lo va a criticar? El portugués Manuel Faria y Sousa. Una crítica de este portugués hacia Góngora. Otro literato va a ser Juan del Valle Cavieres. Tiene varias obras, por ejemplo, El Poeta de la Ribera, El Quevedo peruano, El Azote de los Medios. Su obra más resaltante es El Diente del Parnaso. El Diente del Parnaso es un conjunto de poemas burlescos, satíricos. ¿Por qué? A ver, aquí vamos a ver un poquito acerca de su obra. En esta obra, El Diente del Parnaso es una burla, es una sátira hacia los médicos en el virreinato. ¿Por qué? Porque se creía que los médicos, en vez de sanar, de curar, de ayudar al enfermo, los mataban, aceleraban su muerte. Por eso la frase o la idea de Matasano justo coincide con esto. ¿Era cierto o no era cierto? Sí era cierto, en muchos casos. Los médicos en el virreinato tenían pocos conocimientos, no tenían las herramientas, ni las técnicas, ni la tecnología adecuada para operar, o por desconocimiento no sabían cómo tratarlo. Y en vez de salvar al paciente, los mataban. Por eso los médicos fueron llamados por mucho tiempo como los matasanos. La medicina en el virreinato no estaba tan avanzada, sobre todo en el siglo XVII. Así que es una burla hacia los médicos. Pasamos al periodo neoclásico del siglo XVIII. Tenemos aquí a Pablo de Olavide. Su obra más conocida, El Evangelio en Triunfo o Historia de un filósofo desengañado. Trata acerca de cómo un filósofo que es agnóstico se convierte al cristianismo. O sea, ¿qué cosa es el agnosticismo? Es no negar la idea de que hay alguien superior, pero también no lo niega ni tampoco lo afirma. Es como una especie de transición, es como un limbo. Según este libro, pues explica que un filósofo que era agnóstico, que dudaba si realmente Dios existía o no, se convierte al cristianismo, a pesar que pensaba de una forma distinta. Otro literato es Pedro Peralta Barnuevo, su obra conocida, El Doctor Océano. Por ejemplo, en lo que vendría a ser Lima fundada, la conquista del Perú, que es otra obra, trata acerca de cómo llegan los españoles a América, los pasos que van a realizar, los hechos que van a ocurrir desde la llegada hasta que se crea un gobierno español. Y por último tenemos a Alonso Carrio de la Bandera, su obra conocida con Colocorvo. Otra obra también conocida de él es El Lazarillo de los Ríos Caminantes. Es una novela picaresca, que no es igual que satírica, ¿ok? Una novela picaresca es una novela donde interviene mucho la risa, el doble sentido, las doble interpretaciones, en el cual un viajero, un aventurero, va a comenzar a criticar cómo viven, cuáles son las costumbres entre Lima, la ciudad de Lima, y Montevideo, Uruguay. Como este viajero iba de un país a otro, de un virreinato a otro, él analizaba cómo vivía la población en Lima y en Uruguay. Y de acuerdo a eso hacía críticas, un poco burlescas, un poco al doble sentido,
De eso trata su obra. Estos son los representantes de la literatura colonial, ya sea eh, sobre todo en el virreinato del Perú. Aquí podemos observar las imágenes de Diego de Ojeda, Amarilis, Juan del Valle Caviedes, Juan Espinoso Medrano, Pedro Peralta de Nuevo, Garcilaso de la Vega, Blas Valera, Antonio León Pinelo y Polo Tunanue, que no solo fue literato, también fue uno de los responsables que se cree la Escuela de Medicina. Y respecto a la música, ¿qué tiene que ver la música con la cultura? Tiene que ver mucho, porque el arte no solo es pintura, no solo es literatura, arte es toda manifestación cultural del ser humano. Puede ser una arquitectura, escultura, literatura y música. En lo que respecta a la música, en el virreinato no solo fue de influencia española, fue de tres tipos: influencia africana, influencia española y influencia indígena. Por eso podemos ver en la imagen las quenas, las zampoñas, las castañuelas, los violines, la guitarra, las panderetas, entre otros. Son instrumentos que se utilizaron en pleno virreinato. Y la influencia va a ser europea, andina y afroamericana. Exacto. Se utilizó mucho la música para la catequesis. Siempre cuando se catequetizaba, cuando se evangelizaba a la población indígena, siempre había una música de fondo. Era para darle un sonido más místico a la explicación acerca de Dios, acerca de los santos, etc. La música jugó un papel muy importante en el proceso de evangelización y en el proceso de sociabilización. Muy bien, nos vemos en una siguiente clase. Espero que hayan oído bien. Ok, chicos. Esto de acá yo lo voy a enviar, ya saben, al grupo de WhatsApp. Chicos, no se olviden lo que me están faltando en enviar sus trabajos que me necesito para hoy día, ¿ya? Ya algunos yo los tengo, algunos todavía me faltan todavía que me tengan que enviar, ¿ya? Espero que me lo envíen en el recurso del día. Nos vemos el día de mañana. Otro detalle, de repente no están acá, pero igual lo voy a decir porque esto va a estar grabado. Los alumnos que son en forma presencial y me hayan presentado su trabajo, esta nota lo voy a yo derivar a los profesores determinados. Para los que son virtuales, como el caso de ustedes que están ahorita, tienen plazo hasta de presentarme todos los trabajos de la tarea 1, perdón, del tema 1, 2, 3 y 4 hasta el día jueves de la próxima semana. Porque ya otra semana sí son los exámenes. Esta semana se tuvo que mover por el hecho de que hubo esto de la PEC, ¿no? Entonces, se ha dado un día, una semana más. Ya, chicos, por favor, ya que se le da un plazo más. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Solamente el examen va a venir de los 4 temas. Este tema último, que es el quinto, no ingresará en el último examen. ¿Ya? Solamente el tema 1, 2, 3 y 4 son los que ingresan. El 5 no ingresa. No estoy dejando tarea, solamente es para que lo puedan repasar y resolver las preguntas que están ahí finales. Ya, pero sí, por favor, estoy pidiendo la tarea del tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tanto de física, química, historia y de historia de Perú y historia universal. Bien, chicos, nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense y buen día. Hasta luego. Yo propongo un